Buen día. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Estamos estudiando la ingeniería en bionegocios. Nos encontramos cursando el sexto semestre, llevando la materia de diseño y análisis de experimentos impartida por el profesor Javier Alonso Valenzuela Rojo. Y vamos a realizar el proyecto de maximización de la reacción de saponificación para jabón de tocador. El equipo se encuentra conformado por Miguel Ángel Beltrán, Mari Carmen Quintero y su servidor Roberto Mo. Para comenzar, hablaremos un poco de la saponificación. La química del jabón cuenta con peculiares características que solo se pueden lograr a través de una reacción de saponificación. Sin embargo, lo que sucede a nivel molecular queda un poco confuso y opaco. El investigador Cruz Lázaro, en su artículo de 2004, establece la saponificación como una reacción que consiste en una hidrólisis alcalina de una preparación lipídica. Los lípidos derivados de ácidos grasos dan lugar a sales alcalinas y alcohol. Las sales alcalinas son jabón. Esta mezcla tiene que ser separada para poder extraer el jabón final y que sea utilizable. Existen diversas maneras para la obtención del jabón. Sin embargo, el presente método a utilizar será el desarrollado por Steger y un grupo de colaboradores investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Esto debido a que, por los fines prácticos del experimento, nos permitirá cuantificar de una manera adecuada los factores a utilizar. El proceso se explicará posteriormente y, a continuación, se describirá los materiales utilizados en la reacción de saponificación y sus características. Otros factores de suma importancia a considerar en la reacción de saponificación son el tipo de aceite a utilizar o ácido graso, la cantidad del mismo y, dependiendo de esto, la cantidad de hidróxido de sodio se vuelve un factor importante también, ya que a distintas cantidades de aceite se necesitan distintas cantidades de hidróxido de sodio. La temperatura a la que se lleva a cabo la reacción también es otro factor muy importante, ya que algunos ácidos grasos reaccionan más rápidamente o lentamente a distintas temperaturas. A continuación, se presentarán las hipótesis que se desean probar con el siguiente experimento. Se investigarán los efectos de los factores A, B, C, las interacciones AB, AC, BC y ABC, en donde A será la temperatura, B la cantidad de hidróxido de sodio y C el tipo de ácido graso utilizado. Estos factores fueron seleccionados debido a que afectan directamente el rendimiento de la reacción de saponificación. Para nuestra primera hipótesis de 7 tenemos que H0 es el efecto de A es igual a 0 contra H1, el efecto de A es distinto de 0. Para nuestra segunda hipótesis tenemos que H0 es el efecto de B es igual a 0 contra H1, el efecto de B es distinto de 0. La tercera hipótesis es H0 el efecto de C es igual a 0 contra H1, el efecto de C es distinto de 0. Nuestra cuarta hipótesis es H0 el efecto de la interacción AB es igual a 0 contra H1, el efecto de la interacción AB es distinto de 0. La siguiente hipótesis es H0 el efecto de la interacción AC es igual a 0 contra H1, el efecto de interacción AC es distinto de 0. La siguiente hipótesis es H0 el efecto de la interacción BC es igual a 0 contra H1, el efecto de la interacción BC es distinto de 0. Nuestra séptima y última hipótesis es H0 el efecto de la interacción ABC es igual a 0 contra H1, el efecto de la interacción ABC es distinto de 0. Con estas hipótesis se desea encontrar el mejor tratamiento que indique el mayor índice de saponificación en la reacción. En cuanto a los niveles que fueron seleccionados para los factores previamente establecidos en las hipótesis, se establecieron 2 y 3 niveles. La temperatura, que es el primer factor, se estableció en 2, 90 grados Celsius y 110 grados Celsius. 90 porque es en base a la literatura de la cual obtuvimos nuestro proceso de saponificación de Steger y sus colaboradores. 110 porque el Centro Nacional de Producción Más Limpia establece que por cada 10 grados Celsius que se aumenta la temperatura en una reacción, esta duplica su velocidad de reacción. Entonces, en el tiempo establecido para la reacción, podemos lograr un mejor rendimiento. En el primer nivel, para este factor se establece el porcentaje dictado directamente por la fórmula.
ya que en ella se deja un 10% libre en relación de hidróxido de sodio y aceite para que este no quede corrosivo y genere daños a la salud humana. El segundo factor es un 8% menos para ver si en juego con otros dos factores se genera un mayor índice de saponificación. El tercer factor es el tipo de aceite. Distintas fuentes como Foiler y Cabbage establecen que dependiendo del origen del aceite y el ácido graso que se utilizará en la reacción, será el rendimiento de la reacción de saponificación. Nosotros seleccionamos dos niveles para este. El primero es aceite de oliva de la manera más pura posible, debido a sus largas cadenas de carbono y su buen rendimiento en la reacción. El segundo es el cebo de puerco, debido a que sus cadenas vienen un poco más largas y la relación que tiene con el hidróxido de sodio es mejor y se puede generar un mayor índice de saponificación, según la literatura. Para comenzar con el proceso de reacción de la saponificación, primero se debe tomar un portarreactivos y se debe colocar en la balanza analítica. Este se debe tarar para que la balanza vuelva a estar en ceros y registre el peso correcto. Para lograr tarar correctamente el portarreactivos, la balanza analítica debe encontrarse en un cuarto donde no existan corrientes de aire, debido a que la balanza es muy precisa. Después, se debe pesar la cantidad de hidróxido de sodio correspondiente al aceite utilizado. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Se debe tener cuidado especial durante su manejo. Utilizar bata de laboratorio y guantes. Una vez realizados estos dos pasos, se debe medir 50 ml de agua destilada con la ayuda de una probeta y una pipeta. La probeta tiene un alto grado de precisión. Utilizar la misma para todos los tratamientos. El agua destilada medida se debe verter en un vaso de precipitado y a esta se le debe añadir la cantidad de hidróxido de sodio previamente pesada. Aquí uno de los cuidados importantes es que se tienen que terminar de verter los mililitros de agua destilada limpiando el portarreactivos donde fue pesado el hidróxido de sodio. Cuidado de no dejar residuos de hidróxido de sodio en el portarreactivos y lavar con agua destilada de los mismos 50 mililitros el portarreactivos. Una vez hecho esto, se tara un vaso de precipitados en la balanza analítica y se deben pesar los 50 gramos de ácido graso a utilizar. En este caso se utilizó manteca de cerdo. La manteca de cerdo ahora se vierte en el vaso de precipitado donde se encuentra la solución de hidróxido de sodio con agua destilada. La mezcla final ahora se coloca en una placa térmica dentro de una campana. A esta solución se le agrega una mosquita. Ahora se establecen los niveles de temperatura y revolución en la placa.
La campana sirve de protección contra los gases tóxicos que se expiden de la reacción del hidróxido de sodio con el ácido graso, mediante un extractor y una protección de cristal para el cuerpo. Mantener la temperatura indicada controlando los niveles de temperatura. Se debe colocar y mantener un termómetro dentro de la mezcla sin que éste toque el fondo del vaso. Si el termómetro toca el fondo del vaso precipitado, este marcará una temperatura errónea. Se espera a que llegue la temperatura deseada a la mezcla y una vez hecho esto se debe controlar y mantener durante 15 minutos. Una vez hayan pasado los 15 minutos, se retira la mezcla de la placa térmica, se remueve la mosquita y se deja enfriar a temperatura ambiente. Mientras se enfría, se prepara una solución saturada de sal. Para esto se mezclan 15 gramos de sal en 50 mililitros de agua. A la mezcla resultante de la reacción de saponificación se le agrega la solución saturada de sal. Esta mezcla final se traspasa a un vaso de plástico y se rotula. Ahora se deja reposar la mezcla final por 3 días. Si la reacción fue realizada de manera correcta, en el vaso de plástico habrá una parte sólida y una líquida. La primera corresponde al jabón formado por la reacción de saponificación y la segunda son los productos secundarios, por lo general solo es glicerina. Pasados los 3 días, con una jeringa se remueve la glicerina. Evitar extraer grumos del jabón para tener una medición correcta. Se tara un portarreactivos en la balanza analítica, se saca el jabón y se coloca en el portarreactivos dentro de la balanza. Evitar que queden grumos en el vaso de plástico. Para finalizar, se registra el peso obtenido. A continuación se llevará a cabo el análisis e interpretación de resultados. Aquí está el análisis de varianza. Es la ANOVA de nuestro diseño trifactorial que realizamos en el software de Minitab 17. Aquí se pueden observar nuestros factores, temperatura, hidróxido, tipo de aceite, las interacciones de dos factores, temperatura e hidróxido, temperatura y tipo de aceite, hidróxido y tipo de aceite, y las 3 interacciones de los 3 factores, que es temperatura, hidróxido de sodio y tipo de aceite. Bueno, aquí con el valor P que nos arroja la ANOVA podemos observar que los factores que fueron significativos en el experimento es el tipo de aceite y la cantidad de hidróxido, puesto que cuenta con un valor menor que el de alfa, que es de 0.05. Entonces estos tienen un valor P de 0.02 y de 0, lo cual demuestra que son los factores más significativos del experimento. También se puede observar en el ANOVA pues que desgraciadamente ninguna de las interacciones tuvieron un efecto significativo, puesto que su valor P fue mayor que el de alfa de 0.05. Sin embargo, se puede observar que la interacción de cantidad de hidróxido de sodio y el tipo de aceite tiene un valor P de 0.07, que es cercano al de alfa. Sin embargo, no alcanza a ser significativo. Con esto podemos concluir que debido a que dos efectos de los factores que son hidróxido de sodio y tipo de aceite son significativos, se puede rechazar la hipótesis inicial. Aquí se encuentra la gráfica de interacciones, la de las 3 interacciones. Se puede observar aquí que la interacción de tipo de aceite animal y vegetal con la cantidad de hidróxido. Se puede resaltar que el tipo de aceite animal tuvo una mayor maximización en la saponificación de jabón respecto al vegetal, ya que se ve aquí pues más elevado. También se puede observar que el que obtuvo una mayor maximización fue el de hidróxido, que tuvo un mayor porcentaje, que tuvo 8% más que los demás. Se puede observar acá la relación de temperatura con cantidad de hidróxido. Y aquí se puede ver que la temperatura no tuvo gran significancia en el cambio del peso del jabón, ya que pues se ven
casi lineales las gráficas, entonces pues este factor no fue tan significante como aquí se muestra que es el tipo de aceite y la cantidad de hidróxido de sodio. Aquí en este punto es la interacción de temperatura con hidróxido de sodio, y lo que se puede rescatar es que cuando la temperatura fue a 90 con mayor cantidad de hidróxido, el jabón tuvo un mayor peso. Sin embargo, como está demasiado cerca las líneas de las gráficas de temperatura de 90 con la de 110, se ocupa hacer una estimación pues más exacta para saber si estos son estadísticamente similares o son estadísticamente diferentes. De los efectos principales, bueno, así lo que podemos observar es igual la diferencia del uso del tipo de aceite. Como se observa que hubo un mayor rendimiento con el tipo de aceite animal que con el vegetal. Entonces ahí podemos ir más o menos relacionando cuál fue el mejor tratamiento. O sea, ya sabemos que el tipo de aceite animal logró mayor rendimiento. Asimismo se puede observar, pues aquí se encuentra lo que es la cantidad de hidróxido de sodio. Aquí es el menos porcentaje que utilizamos, aquí es el porcentaje control y aquí es cuando le agregamos un más 8% de la cantidad que era originalmente. Y lo que se puede observar es que cuando se utilizó un mayor porcentaje de hidróxido de sodio, se obtuvo un mayor rendimiento de jabón. Bueno, y aquí pues por último el efecto del factor de temperatura de 90 y 110, sí se puede observar que cuando se trabajó con una temperatura de 90 grados Celsius fue cuando se logró un mayor peso en los jabones, que era lo que se buscaba. Entonces ya a simples rasgos, bueno, a grandes rasgos se puede observar o ir concluyendo que el mejor tratamiento puede ser a 90 grados con una mayor cantidad de hidróxido de sodio y usando un tipo de aceite animal. Esta gráfica también es de interacción. Aquí rescaté las que son las de los efectos que fueron más significativos, que es tipo de aceite y cantidad de hidróxido. Aquí se puede observar mejor lo mismo que mencionaba anteriormente, que el tipo de aceite animal presenta un mayor rendimiento que el vegetal, igual con una mayor cantidad de hidróxido se presenta una mayor maximización de la saponificación del jabón. Sin embargo, como mencioné anteriormente, se ocupa hacer una prueba, ya sea LCD o 2K, para establecer si la cantidad de hidróxido pues es significativa o no. Aquí se encuentra la gráfica de residuos de pesos estandarizados. Se muestra la gráfica de normalidad, de la homogeneidad de varianza de los datos, el histograma de los residuos estandarizados y de los errores. Aquí lo que queremos resaltar es la gráfica de normalidad y la de varianza de los datos. Y la gráfica de normalidad pues se ve más o menos apegada a la recta de normal y se puede apreciar que está más o menos dentro de un rango de -2 a 2, a excepción de este y este dato que se salen un poco del rango. Y pues para ver esto de mejor manera se va a poner la gráfica de normalidad y la prueba de Bartlett para observar la varianza de los datos de una manera más grande. Se observa la gráfica de la normal respecto a los residuos del peso que obtuvimos. Bueno, aquí lo que se observa es que los valores están un poco dispersos y no tan cercanos al gráfico, y que hay cuatro pesos que se salen del rango de -2 a 2, lo que puede causar un poco de ruido en esto, y es lo que se puede observar en el valor P, que obtuvimos un valor P de 0.023, lo cual pues es malo porque es menor que nuestro valor alfa de 0.05. Entonces esto nos indica que el supuesto de normalidad de los datos no se cumple.
Que no se cumpla el supuesto no quiere decir que el experimento esté del todo mal, sino que pierde confiabilidad de los datos. Pero como el ANOVA es el que manda o el que rige el experimento, si el ANOVA dice que sí se rechaza la hipótesis inicial, estamos en lo correcto. Sin embargo, aquí con la verificación del supuesto de normalidad, se puede observar pues, que no se cumple, entonces pierde confiabilidad el dato del experimento. Para verificar el supuesto de homogeneidad de la varianza de los datos, tenemos aquí la prueba de Bartlett. Y aquí lo que podemos observar pues, es el valor P que la prueba te arroja, que es un valor de 0.012. Al igual que con el supuesto de normalidad ocurrió lo mismo, tiene un valor P menor que el de alfa, está muy alejado de 1, por lo tanto este supuesto no se está cumpliendo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que hubo un error experimental porque los dos supuestos de varianza y de normalidad no se están cumpliendo, lo que demuestra que nuestro proyecto no es confiable. Debido a que los supuestos de normalidad y de varianza de los datos no se cumplieron, se decidió remover el factor temperatura, que era el que no tenía significancia alguna en el experimento, junto con sus interacciones, y se obtuvo un ANOVA mejorado, el cual es el siguiente. Aquí se puede observar con sus valores P que son menores que el valor de alfa de 0.05, por lo tanto se puede concluir que todos los factores, que es cantidad de hidróxido y tipo aceite, junto con su interacción tienen significancia. Asimismo se puede recalcar con el valor P que el mayor es de 34.81 respecto a los demás, que es el del factor del tipo aceite. Eso es lo que nos da a entender que el tipo de aceite es el factor que tiene más significancia en el experimento. Y pues con todo esto, con los valores P y el valor F del tipo de aceite que es mayor, se puede concluir que se rechaza la hipótesis inicial. Ahora que se removió el factor temperatura y se obtuvo un ANOVA mejorado, también se obtuvieron pues, nuevos gráficos. Aquí están los gráficos de residuos del peso, ahora con solo 2 factores, y se puede observar que la gráfica de normalidad mejoró bastante y ahorita se va a hacer una proyección del gráfico más grande para observar su valor P correctamente. Y aquí con la gráfica de homogeneidad de la varianza, se puede observar que los datos también se ven en un rango más establecido de -2 a 2, a excepción de este dato que sale un poco de lugar. Por ello también se realizará una prueba Bartlett para observar su valor P y corroborar si el supuesto se cumple o no. Aquí ya se encuentra la gráfica de normalidad más ampliada y se puede observar que los puntos de residuos se encuentran más apegados a la gráfica de normalidad y que ahora sí se encuentran dentro de un rango menos este valor. Sin embargo, no ocasiona tanto ruido como en el gráfico pasado, cuando no se sacaba el factor temperatura, y ahora se encuentra con un valor P de 0.567, y eso pues mejora demasiado. Ahora es un valor mucho mayor que el valor de alfa de 0.05, lo que indica que este supuesto sí se cumple y se vuelve más confiable en nuestro experimento. Aquí tenemos el gráfico de la prueba de Bartlett para verificar el supuesto de varianza. Se puede observar que el supuesto desgraciadamente no se cumple, el valor P disminuyó a 0 y sigue siendo menor que el valor de alfa de 0.05, lo que indica que el supuesto de varianza no se cumple. Sin embargo, como el ANOVA mejorado indica que la hipótesis inicial sí se rechaza y el supuesto de normalidad sí se cumple, nuestro proyecto indica que va por buen camino. Y nomás se tiene que un supuesto no se cumple, lo cual pierde un poco la confianza, pero así se puede seguir concluyendo que nuestra hipótesis inicial se rechaza. Para realizar la prueba de Tukey, debido a la poca significancia de los factores y sus interacciones, se realizó un ANOVA mejorado donde se anuló uno de los factores, siendo este la temperatura con base en los resultados de la ANOVA inicial, y se obtuvieron las medias de los tratamientos. Después, se obtuvo la media de cada uno de los niveles del factor de porcentaje de hidróxido de sodio, debido a que fue la interacción de interés para saber cuál de los niveles era significativo a nuestra variable de respuesta en relación con el tipo de aceite.
Se realizó la comparación de medias, se obtuvo la T-alfa para Tukey y, en comparación con las medias, se establece que el mejor tratamiento fue el del tercer nivel, siendo este en el cual se le agregó 8% más de la cantidad de hidróxido de sodio necesario para la reacción, ya que este establece que el rendimiento fue el mayor de los 3 niveles. Como previamente ya se mencionó, tanto el supuesto de homogeneidad de la varianza y el de normalidad no se cumplieron. Además, se realizó un análisis de confiabilidad, el cual nos dio como resultado un 52%, siendo que como mínimo necesitábamos un 60%. Esto nos sugiere que si se trata de replicar el experimento, el mínimo necesario de réplicas sería de 3. Este sería el ideal para que los supuestos pudieran cumplirse de una mejor manera. Sin embargo, también es recomendable que a la hora de medir o pesar los reactivos se tenga especial cuidado, ya que algunos, al entrar en contacto con el aire, pierden ciertas propiedades, como es el caso de la sosa cáustica. Otros, como la manteca o la grasa o el aceite, pierden sus propiedades al arranciarse si se les deja mucho tiempo fuera de unas de las condiciones óptimas de vida. Entonces, se considera que debe ser más minucioso el cuidado que se tenga a la hora de manipular los reactivos para evitar así un acrecentamiento en el error experimental. De ser necesario establecer un mejor tratamiento, se realizó una NOVA mejorado donde se anuló el factor de la temperatura y sus interacciones para realizar una prueba de Tukey en base a los niveles del hidróxido de sodio. Para esto, se obtuvieron las medias de todos los tratamientos y se realizó una comparación con la T-alfa de Tukey. Como conclusión de las pruebas, se estableció el tratamiento donde se agrega 8% de hidróxido de sodio más al establecido por la fórmula.